¿Qué significa Kitabo? Kitabo significa cuando entres. Esto tiene que ver con la entrada del pueblo a la tierra prometida. Entonces, estas palabras fueron pronunciadas por el Eterno para cuando entrara el pueblo. ¿Qué significa ser maldito o estar bajo maldición? Ser maldito o estar bajo maldición es la peor condición en la que puede estar una persona, o sea, en total falta de comunicación con el Eterno, pero no solamente en falta de comunicación con Él, sino en que todo lo que va a hacer en su vida no va a ser bendecido, que es lo contrario, que va a tener condiciones de desgracia ante el Eterno, que es lo peor. Significa que no tiene forma de levantarse. Es una persona que además espiritualmente está en postración, está en una condición en la cual el Eterno no lo quiere absolutamente para nada en su reino, que es algo terrible para cualquier ser humano. Entonces, estar maldito es la condición en la cual una persona, además de tener una vida llena de contrariedades, lo peor es que no tiene ninguna relación con el Eterno, porque el Eterno mismo lo ha propiciado por causa de los pecados de esa persona. ¿Cómo se han manifestado las maldiciones en Israel? Esto tiene que ver con todo el sufrimiento que ha tenido a través de la historia. Somos testigos de que Israel en nuestro tiempo ha sido muy perseguido, ha sido maldecido por los demás pueblos, pero esto ha sucedido durante todas las épocas. Israel ha padecido persecuciones, ha padecido muchas muertes por causa del odio que los demás pueblos le han tenido. Y esto porque, obviamente, el Eterno cumple su palabra en cuanto a que si se apartan de los mandamientos, le van a sobrevenir muchos problemas durante su vida. También han venido enfermedades, pero sobre todo tiene que ver con el aspecto de persecuciones físicas e incluso espirituales para tratar de borrar a Israel de la faz de la tierra. Todo esto por causa de no haber obedecido los mandamientos del Eterno. ¿El diezmo está vigente hoy en día? ¿Por qué las congregaciones cristianas lo piden? Estas preguntas son muy interesantes, porque lo que vemos en la actualidad no corresponde con lo que está escrito en la Torá. El diezmo está vigente cuando hay Kohanim, cuando hay sacerdotes que lo recopilen en el sitio escogido por el Eterno. Segundo, el diezmo es de ciertos frutos de la tierra que están descritos en la Torá. Y tercero, pues es para el pueblo de Israel. Entonces, como el templo no está erigido hoy en día, no existe el sitio en el cual se recopilen los diezmos, no es posible cumplir con ese mandamiento por parte del pueblo de Israel. ¿Por qué las congregaciones cristianas lo piden? Están cometiendo un error terrible, especialmente con las finanzas de las personas que con buena fe acuden a esas congregaciones. No lo pueden pedir, primero porque no son judíos, segundo porque el templo no está levantado y tercero porque no corresponde a los frutos de la tierra. Eso se está convirtiendo en una manipulación y en un robo que le están haciendo a los fieles. Entonces, el diezmo volverá a estar vigente para el pueblo de Israel y para quien el Eterno lo disponga, cuando el templo, el tercer templo, esté erigido, esté en pie y exista el conjunto de personas que lo van a administrar. Porque a pesar de que las maldiciones son tan grandes, el pueblo de Israel ha desobedecido. Eso se explica en el hecho de que el ser humano le hace el juego al Yetzer Hará, a la mala inclinación. Por más que haya advertencias muy fuertes sobre la desobediencia, las consecuencias que trae esta, a pesar de todo esto, el ser humano tiende al pecado. Y muchas veces, conscientemente, decide ir en contra de esto que el Eterno ha establecido. Por eso las maldiciones se cumplen todo el tiempo en el pueblo de Israel por causa de su desobediencia. No importa que sean tan grandes, igual
muchos hijos de Israel las van a desobedecer porque están pendientes más de otras cosas que el mundo les ofrece. Si el Eterno prometió aniquilar a Israel, ¿cómo se ha cumplido esta promesa? Bueno, en realidad Israel va a permanecer para siempre, pero esta promesa se ha cumplido con aquellos que han desobedecido y han sido aniquilados. No es que Israel como pueblo vaya a ser aniquilado, sino con todos los hijos de Israel que desobedezcan en forma de rebelión los mandamientos del Eterno. Entonces, en ninguna forma esto significa que el Eterno no está cumpliendo, sino que lo hace con cada persona que peca. Recordemos lo que dice el profeta: el alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué las maldiciones debían ser pronunciadas en voz alta? Para que no hubiera disculpa en cuanto a que la gente dijera que no las había escuchado, y esto fuera algo como que fuera motivo para reclamarle al Eterno después. Debían ser pronunciadas en voz alta para que la gente escuchara bien exactamente qué pasaría por causa de la desobediencia, para que no hubiera ninguna excusa por parte de las personas que iban a desobedecer. ¿Las bendiciones de esta parasha están vigentes hoy? ¿Y las maldiciones? Sí están vigentes, así como las maldiciones. Lo que pasa es que Israel está entre todas las demás naciones, está casi asimilada entre las demás naciones. Pero la obediencia trae bendición. Y en cierta forma podemos decir que se puede poner a prueba la Torah a ver si está vigente, si se cumple esa palabra. Y efectivamente se cumple. Las personas obedientes tienen bendición espiritual y material. Y por supuesto las maldiciones también. No solamente uno puede ver ruina económica en las personas que no obedecen al Eterno, sino en enfermedades de diversa índole. Entonces sí se cumplen. Lo que pasa es que estas cosas no se tienen en más como debería ser, sino que se han minimizado por parte de las personas. Pero la Torah sigue vigente porque el Eterno no cambia y sus mandamientos son vigentes para todas las generaciones. ¿Las maldiciones afectan solo lo que está en la tierra de Israel? No solo lo que está en la tierra de Israel, porque Israel en realidad es un pueblo que está esparcido entre las demás naciones, en todo el planeta Tierra. Y un israelita que desobedezca al Eterno va a haber consecuencias terribles en su vida. El Eterno no actúa solamente en Israel, actúa en todo el mundo. Por supuesto, en Israel se cumple en una forma que la gente se da cuenta de que todo lo que está escrito en la Torah es cierto, pero en ninguna manera eso implica que en los demás sitios no. En los demás sitios se cumple porque podemos ver personas que han sido afectadas por muchos males por causa de su desobediencia. ¿Las bendiciones se han manifestado en qué tiempo? En todo tiempo. Las bendiciones que vienen como recompensa por la obediencia siempre se han manifestado. Lo que pasa es que en el tiempo de Moshe era mucho más evidente la sentencia que existía en cuanto a las bendiciones que vendrían por causa de la obediencia. Pero todo el tiempo, mientras Israel ha obedecido, ha sido bendecida. Incluso en casos aislados, no como pueblo, sino como personas particulares, las bendiciones han venido en abundancia. Muchas personas saben que el pueblo judío es bendecido en todo tiempo. El pueblo judío es próspero materialmente. Entonces las bendiciones se han manifestado en todo tiempo porque el Eterno es fiel con su pueblo.